Fobaproa informa. Hay tres tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. 100,000 millones de dólares de deuda privada, que es convertido a deuda pública de todos los mexicanos, el Fobaproa. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Más de 100,000 millones de dólares. Después de desmantelar la Agencia Espacial Mexicana y cuando la inflación alcanzaba el 1900% y el dólar llegó a costar 2,289.50 pesos por cada dólar, el presidente José López Portillo nacionalizó la banca en México. Sabrás que solo 9 años fue pública. Después, Carlos Salinas la vendió a extranjeros. Y cuando las deudas de los bancos extranjeros alcanzaban 100,000 millones de dólares de deuda privada, Ernesto Zedillo cambió esa deuda privada de extranjeros a una deuda pública de mexicanos. Por medio del Fobaproa. Debe recordar que una segunda nacionalización de la banca hubiera costado menos. Sin embargo, se prefirió gastar 4 veces más y se robaron 100,000 millones de dólares. Ningún país en el mundo ha perdido tanto de esta manera, ni siquiera Grecia o España con sus actuales crisis económicas. Banamex pertenece al gobierno. ¿Quién cambiaría así una deuda privada a deuda pública? Solo un país como México. Por eso algunos lo llaman el Fobaproa, el robo del siglo. En la década de 1950, recordarás que inició el milagro mexicano. Un dólar valía 6 pesos mexicanos. Fue así durante 20 años y México creció durante esos 20 años a un ritmo del 6% anual. El Fobaproa, el IPAP, pretende justificar su existencia a través de un pretendido seguro de depósitos a los ahorradores. El milagro mexicano termina cuando es electo Luis Echeverría como presidente. En ese momento, el dólar valía 12.50 pesos mexicanos. Durante el milagro mexicano, el dólar inició costando 6 pesos y terminó el milagro mexicano a 12.50 pesos. Así, el gobierno de Luis Echeverría decide implementar un sistema socialista, donde el Estado daría empleo a todos, y es por eso que compra y nacionaliza a miles de empresas privadas, y los empleados públicos o burócratas aumentan su número 20 veces de lo que él recibió al ser electo. Es decir, para dar empleo a todos, aumentó el número de oficinas y dependencias públicas sin ton ni son ni razón alguna. Efectivamente lo consiguió, dio empleo a todos. Así la influencia del Estado creció de un 5% hasta un 20% de toda la economía mexicana. De momento no se notó el cambio, ya que al inicio de su gobierno, Luis Echeverría recibió del presidente Luis Ordaz reservas en oro y en divisas extranjeras. Recibió unas finanzas públicas sanas, recibió un superávit mexicano. Inició su gobierno con dinero en abundancia que le había dejado el expresidente Díaz Ordaz. Durante su primer año, el crecimiento anual, que hasta entonces había sido y se había mantenido durante 20 años, era, antes de su gobierno, del 6% anual, en promedio. Por eso se llamó el milagro mexicano. Así las cosas, la economía mexicana colapsó durante esos 12 años de mal gobierno, de los dos expresidentes, Luis Echeverría y José López Portillo. Cuando tenían las arcas públicas vacías y solo había acumulado deudas, José López Portillo, con el agua hasta el cuello, decide estatizar los bancos, porque tenía que justificar el desastre que él había provocado.
él y Luis Echeverría. Así, hasta 1970, en México, hasta ese año, había riqueza y prosperidad. México estaba en abundancia y los ingresos del gobierno en esos años no estaban petrolizados. Esto es, Pemex no financiaba la burocracia, como sí lo hace hoy en día. Aún no se descubrían grandes yacimientos, como el que fuera el yacimiento petrolero más grande del mundo. Te hablo de Cantarell. Luis Echeverría gobernó terriblemente mal, pero como recibió finanzas públicas sanas y dinero en abundancia, pudo concluir su mandato sin pena ni gloria. Así las cosas, la gota que derramó el vaso fue cuando el inepto de José López Portillo llega al poder en 1976. Este tipejo continuó con las reformas populistas de Luis Echeverría y aumentó aún más la burocracia, duplicando su tamaño, que ya lo había crecido 20 veces Luis Echeverría. Todavía más, José López Portillo lo cuadruplicó. Y compró por todos lados empresas y rescatándolas de la quiebra. Así el gobierno era dueño de fábricas de todo tipo, desde fábricas de papel, ingenios azucareros, minas, ranchos, navieras, líneas aéreas, medios de comunicación y todo lo que se te ocurra. Era dueño del gobierno. Lógicamente el gobierno no es empresario, no tiene experiencia y no le importan las utilidades. Simplemente era una medida populista tratando de apropiarse de toda la iniciativa privada para posteriormente en una fase futura tal vez implementar el socialismo en México. Durante esos 12 años de ineptos presidentes, José López Portillo y Luis Echeverría, la inflación se disparó. Ellos recibieron $1 a 12 pesos y lo entregaron a 2,289.50 pesos por dólar. La inflación en esos 12 años fue del 1900%. Así, ya para 1982, las cosas costaban 19 veces más que en 1970. Los salarios no habían crecido de la misma forma. La pérdida del poder adquisitivo era una pérdida del 70% y una inflación del 1900%. José López Portillo en 1976 comienza la explotación de depósitos submarinos en la zona de Campeche, lo que hubiera sido algo muy benéfico y muy exitoso para México. Pero ocurrió durante su mandato de un inepto. Descubrió Chac, el primer campo marino de esa zona, el cual da pie a nuevos descubrimientos, conformándose así el complejo Cantarell. Debido a estos grandes yacimientos de petróleo, incluso este presidente, en una conferencia de prensa a nivel nacional, dijo que México era un país rico en petróleo y que ahora lo que él y su gobierno buscaba era administrar la abundancia de Pemex. Nada más alejado de la realidad. Recordemos que él no quería poner en funcionamiento la planta Laguna Verde y también quiso dar por terminado el programa nuclear mexicano. También, cuando habíamos lanzado ya cohetes espaciales, él desmanteló la Agencia Espacial Mexicana y retiró el apoyo a cualquier inventor y empresa innovadora mexicana, retrasando el desarrollo científico y tecnológico nacional. Regresando al tema, efectivamente, México aumentó su producción de petróleo al descubrir el campo Chac de petróleo a 300,000 barriles diarios y posteriormente llegó a la cifra récord de 4 millones de barriles diarios. Había extraordinariamente una abundancia en México que no supo y despilfarró este individuo. ¿Por qué lo pudo despilfarrar? Porque la petrolera está en manos de un sindicato y en manos de un gobierno. Entre los dos, como rapiña, terminaron y acabaron con el milagro mexicano. Te aclaro, la producción petrolera mexicana disminuye cada año y hoy día solo se producen 2,187 millones de barriles diarios. Aún así es mucho y cualquier país sería rico con esa cantidad. Desafortunadamente es inexplicable, pero México no lo logra. Así las cosas, una terrible mala administración pública corrupta y derrochadora quebró al país más rico de Latinoamérica. Una fuerte economía quedó destruida.
Así, en 1982 ocurrió la caída de los precios del petróleo en el mercado mundial, lo cual no hubiera sido catastrófico si hubiéramos tenido un gobierno de buena administración. Así las cosas, López Portillo encontró con que él no tenía dinero para pagar a los burócratas que él había contratado. Recordemos que entre los dos, entre Luis Echeverría y López Portillo, crecieron la burocracia 40 veces más de lo que recibieron de Díaz Ordaz. Entonces no tenían para pagar la nómina que ellos aumentaron innecesariamente, ni a los acreedores del gobierno, y mucho menos para pagar la deuda externa que él había contratado para poder comprar tanta empresa paraestatal. Todo lo cual era injustificado. Era injustificado tener tantas paraestatales y sacar créditos para comprar más paraestatales. También era injustificado haber aumentado 40 veces la nómina de como la recibieron de Díaz Ordaz. Lógicamente ningún país puede con eso y no iba a haber dinero. Por eso se quedó sin dinero. Como era un experto en la mentira, le echó la culpa a los bancos de su mala administración y su mal gobierno. Así, para lavarse las manos, culpó a ellos y los nacionalizó. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, esos 6 años, el gobierno estuvo pagando la nacionalización de la banca. Te aclaro, cuando la banca era mexicana, tampoco eran unos hermanos de la caridad los bancos, son empresas como cualquier otra. Simplemente contábamos que en aquella época era mexicana, hoy en día no es mexicana. Hay uno que otro banco mexicano, como Banco Azteca, Banorte, pero la mayoría, el grueso de los bancos más grandes, son extranjeros. Así las cosas, llega al poder el expresidente Carlos Salinas, y cuando México ya tenía una banca sin deudas que funcionaba relativamente bien, decide administrar la abundancia del gobierno y se dedica a vender, ojo, miles de empresas públicas. No quiero decir que esté a favor de haber tenido tanta paraestatal, era una necesidad venderlas, pero al venderlas debía de diseñarse una estrategia libre de corrupción, lo cual no ocurrió. Si tú vas a vender algo que te costó, digamos, 10 pesos, no lo puedes vender en 1 peso o en 10 centavos, que fue lo que ocurrió. Cosas que costaron, como ejemplo, 1 peso, él las vendió en 1 centavo. Todas a un precio muy bajo, pero como eran miles de empresas paraestatales, el gobierno recibió altísimos ingresos. Incluso dio crédito para que se lo pudieran comprar. Cualquiera podía hacer una postura, ofertar la compra de una paraestatal, y se le financiaba con el propio dinero del gobierno a plazos. Y decía, bueno, Nafinsa te da un crédito o otra paraestatal te da un crédito y lo vas pagando a plazos. De esta manera, en realidad, fue en su mayoría una simulación. Por eso sí había ingresos en abundancia, pero no los que debían haber sido. De esta manera se generó una abundancia falsa, ya que se basa en vender los activos públicos. La peor venta fue cuando vende los bancos mexicanos, que ya no tenían deudas. O sea, tú ya estás vendiendo una empresa saneada. Las paraestatales eran empresas mal administradas, acumulando deudas y en quiebra. El gobierno absorbió todos esos pasivos, todas esas deudas y las vendió libres de polvo y paja. Lo mismo ocurrió con los bancos. Los bancos ya no tenían deudas, funcionaban relativamente bien y los vendió cuando ya eran rentables. Algo que ningún empresario haría, nadie compraría algo con pérdidas, lo pondría en orden y ya una vez en orden lo vende y gratis, ¿no? Eso no lo podría hacer nadie. Así las cosas, en 1994 llega al poder el expresidente Ernesto Zedillo. Se desata la crisis del 94, que tiene una razón muy simple. Salinas incrementó el gasto fiscal y los compromisos del gobierno y no dejó reservas internacionales en dólares. Todo país debe tener reservas internacionales para poder responder a los cambios de sexenio. Era algo que ya se sabía en México. Cada cambio de sexenio había presiones en el mercado cambiario y había una tendencia a la devaluación. Ya lo sabía Salinas, ya lo sabían todos. Incluso el nuevo presidente Ernesto Zedillo ya lo sabía. Sin embargo, no se prepararon. Es como algo deliberado, porque ya lo sabían y pasó lo que ya sabían. No había reservas, el peso se devaluó y no se pudo superar la crisis. Así, cuando México se ahogaba, el expresidente yanqui, Bill Clinton, otorgó a México una línea de crédito por medio de la Casa Blanca
de 20,000 millones de dólares. Pero para obtenerla, Ernesto Zedillo prometió todo lo que quiso que se prometiese Bill Clinton. Adquirió todo tipo de compromisos para obtener una línea de crédito. No le dieron el dinero en efectivo, le dieron una línea de crédito. Aquí hay que aclarar que las remesas de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y envían a sus familias en México, en ese año de 1994 ya eran de 20,000 millones de dólares. Hoy en día alcanzan los 30,000 millones de dólares. Así que bien podrían haber solicitado una línea de crédito comprometiendo esas remesas con la ayuda de los mexicanos y no hubiera habido necesidad de vender a México por 20,000 millones de dólares con Bill Clinton. Una u otra cosa, y el hubiera o pudiese haber sido, el caso es que se aceptó esa línea de crédito y se adquirieron esos compromisos. Como ya Bill Clinton había otorgado esos 20,000 a México, ya no había necesidad de nada. Aquí hay que aclararlo. Adquirió compromisos, pero ya estaba la línea de crédito. Ya tenía que haber disminuido la presión al tipo de cambio y tenía que haberse tranquilizado al mercado financiero mexicano. Pero contra toda lógica, o a petición de Estados Unidos, algunos dicen, en lugar de nacionalizar a la banca mexicana y pagarles en abonos, o sea, si se supone que administraron mal y provocaron una crisis, lo lógico y lo más barato era volver a nacionalizar la banca mexicana. Si se nacionalizaba, se les pagaría en abonos, en mensualidades o en cuotas. Pero por los compromisos adquiridos, Bill Clinton le hizo la petición a Ernesto Zedillo. Se dice que no podía nacionalizar la banca si se le daba esa línea de crédito de 20,000 millones. Ernesto Zedillo aceptó y, siguiendo las órdenes de Bill Clinton, se dice, decide crear el FOBAPROA, que no es otra cosa que convertir las deudas privadas de la banca privada internacional en una deuda pública del gobierno mexicano. Es decir, una deuda que cada año cuesta a los mexicanos miles de pesos, tan solo para pagar los intereses y no el capital. Tras pagar más de 2 billones de pesos hoy en día, los mexicanos debemos 67% más por el fraude del rescate bancario. Es una deuda con una tasa muy alta de intereses. Nadie pagaría intereses tan altos por una deuda de esa naturaleza. Esta deuda heredada del FOBAPROA equivale casi a una quinta parte del presupuesto de egresos de la Federación para 2018. La quinta parte de todo el presupuesto de egresos de la Federación es equivalente a la actual deuda del FOBAPROA. En resumen, el rescate por medio del FOBAPROA no hizo responsables a los accionistas de los bancos, que eran los responsables y los que debían responder. Nadie fue a la cárcel, nadie fue juzgado. Es una cosa absurda. Y estamos hablando de un desfalco de 100,000 millones de dólares. Al contrario, fueron premiados por el mal manejo de su cartera de créditos. Y como el FOBAPROA no estaba preparado para cobrar créditos, esto es otro engaño anexo. Se dijo que el FOBAPROA iba a cobrar la cartera vencida. Lo que se hizo es que no se cobró nada. El 100% se llevó a cartera vencida. Para que tengas una idea de por qué el FOBAPROA es el robo del siglo, te diré que lo que se paga cada año al FOBAPROA es igual a lo que se gasta cada año en el pago de la nómina nacional anual de todos los aviadores del sector público. Esa es la dimensión del robo. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.